Iván Donoso tiene a la diputada Zulay Rodríguez. Ella tiene una denuncia bastante seria que hacer respecto a compras en la autoridad del Canal de Panamá. Bien, Fernando, se trata de 14 remolcadores, si no me equivoco, son 13, 14 remolcadores que se compraron a España, precisamente. Buenos días, diputada, bienvenida. Sí, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con estos remolcadores? ¿Cuánto costaron estos remolcadores? 158 millones. 14 son, ¿no? Son 14, perdón, disculpen que estoy un poquito resfriado. No te preocupes. 14 remolcadores que se mandaron a construir Astillero Salmon en España. Esto fue una investigación. ¿Ya están acá estos remolcadores? ¿Ya están funcionando? Sí, ¿Están andando? Sí, bueno, la mayoría que trajeron no están funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una inspección en los vamos a decir, fui a Colón con varios miembros de la subcomisión que se conformó el 5 de abril del 2015. Okay. Cuando a mí me dijeron los capitanes de los remolcadores que muchos de los remolcadores que habían costado 158 millones de dólares, que fue gestionado por el hijo del administrador del Canal de Panamá, yo fui y nos dimos cuenta que no funcionaba. ¿Todo este trámite cuándo empezó? Ok, voy a explicar. Para adquirir estos remolcadores. Yo pensé, bueno, es que voy a hacer un recuento mejor para que la gente lo entienda. El 5 de abril del 2015, el doctor Cristiano Adames, quien era el encargado de la Comisión de Salud y Derechos Laborables, comenzó a recibir una serie de quejas de parte de los trabajadores del Canal de Panamá, de la ACP. Ellos señalaban que les estaban violando sus condiciones laborables, que incluso muchos habían tenido pérdida de las manos, habían tenido lesiones permanentes que no estaban siendo atendidos, y cuando ellos quedaban lesionados, donde nos trajeron fotos, partes médicos, que a mí me gustaría que enseñaran aquí, nosotros abrimos esta subcomisión. Miren cómo están aquí las personas. Accidentes de trabajo. Esos fueron accidentes de trabajo. Aquí perdieron los dedos de la mano. Pero son accidentes en general, o sea, no tienen que ver directamente con los remolcadores, o sea, en la operación del canal. En la operación del Canal de Panamá. Estos son los non-professional, el 80% de los non-professional. Dios, esas fotos están fuertes. Pero ustedes las han censurado casi todo. Y aquí ellos nos daban los partes y no tenían seguro privado, no tenían manera, quedaban con lesiones permanentes, no les daban indemnización y muchos de ellos fueron despedidos, incluso personas discapacitadas. Entonces, el diputado Cristiano Adames, el 5 de abril del 2015, con motivo de estas denuncias, nos abre esta investigación y nosotros comenzamos a receptar todos los testimonios de los trabajadores de la ACP. Muchos de ellos nos estaban señalando, inclusive lo que eran los capitanes de remolcadores, que se habían comprado 14 remolcadores de parte de la ACP y que muchos estaban prácticamente ahí en el mar y no funcionaban. Ahí es cuando aparecen los remolcadores en todo este tema. Exacto, y yo le tomé fotos. Una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Esta investigación, donde aparecen personas ya con lesiones permanentes, que no tenían seguro, que las despedían, conlleva esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que se descubre en esta compra? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el meollo del asunto? No, y esto es uno nada más. Yo tengo más documentos. Entonces, nos percatamos y comenzamos a hacer una investigación de parte de la subcomisión. El 30 de septiembre del 2011 nos percatamos que la ACP, con Jorge Luis Quijano, adjudicó un contrato de 158 millones de dólares para construir 14 remolcadores en el astillero Armon en España, con el propósito de que estos reemplazaran a las locomotoras, que por 100 años fue el modo de ellos remolcar o pasar los barcos por el Canal de Panamá, que era lo más seguro. Ahora, estas compras dentro de la ACP, ¿cómo funcionan? O sea, ¿la ACP contrata directamente o tiene que convocar a una licitación también? Debería convocar a una licitación y darse el mejor precio. Pero esto, que ellos no nos facilitaron las compras, las escrituras públicas, sino que nos lo facilitó el bufete de abogados donde trabajaba el hijo de Jorge Luis Quijano. Yo le mandé una nota y esta nota a mí me la respondieron por escrito. Esto está bajo un archivo de seguridad
en mi oficina. ¿Él no fue convocado a la asamblea para responder sobre este tema en el pasado? Sí, pasado? totalmente. ¿Y qué dijo? Y aquí lo tengo. ¿Qué Se dijo? lo voy a citar Jorge Luis textualmente. Quijano. Jorge Luis Quijano. La respuesta, cuando se le pregunta si su hijo había participado en la gestión para adquirir los 14 remolcadores que fueron mandados a construir en Astilleros Harmon, dijo lo siguiente, citado textualmente. La respuesta es que mi hijo trabaja para una empresa, una firma de abogados que le da servicio y que no representa ante la ACP a esa empresa. Totalmente falso. En ningún momento esa empresa en particular o firma a que usted se refiere, que yo sepa, ha participado en ninguna licitación del Canal de Panamá. Comienza a decir que es lamentable. O sea, él dice que su hijo, a pesar de que sí trabajaba en esta firma de abogados, no había participado en esta la gestión ACP, de compra. Exacto. Contrató, él no representaba a la empresa. Él no representaba a la empresa. ¿Qué más dijo? Él no tiene nada que ver con las situaciones que se están dando aquí. Estamos hablando del servicio que se le prestaba a esta firma. Tengo entendido que era únicamente lo que era el registro en la AMP de esa embarcación, o sea, el abanderamiento, o sea, trabajando para Panamá, tratando de hacer un abanderamiento para nuestro país de una embarcación que venía para el Canal de Panamá. Ahora, él responde ante todos los diputados que su hijo solamente se dedicó a abanderar, pero que no gestionó la compra de los 158 remolcadores. Esto lo dijo el 19 de enero del 2000. 14 remolcadores. Los 14 remolcadores. Dice, mi hijo en ningún momento, y así se lo he prohibido, en ningún momento ha participado ni de representante ni en ninguna empresa que él pudiese tener licitaciones en el Canal de Panamá. Él dijo que su hijo no participó, no gestionó, no protocolizó el contrato, pero no se fue labora pago. para esa empresa, efectivamente. Sí, ya renunció a la empresa que lo gestionó. Okay. Entonces, el 30 de septiembre del 2011, la ACP, Astilleros Harmon, cancela un abono de 11.313.150 balboas en España y recibe el título completo de propiedad de intereses de una nave del remolcador Cerro Itamut, la cual fue protocolizado en la escritura pública 14687 el 19 de julio del 2013 en la República de Panamá. ¿Por qué esto sale a relucir ahora nuevamente? Si esto viene desde el 2012, 13. Porque esto fue una investigación que el New York Times recogió cuando vino a entrevistarme a mí y a varias partes involucradas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue alrededor de 3 meses. ¿Hace 3 meses? Hace 3 meses. O sea, ellos retomaron este tema recientemente. Retomaron este tema ¿Y el recientemente. ¿Y el enfoque que le da el New York Times, qué dice? El enfoque que le da el New York Times es que entrevistó a varias partes de GUP y de las empresas filiales a GUP, donde señalaron que fallaron en el diseño, fallaron en el acero, fallaron en el hormigón, fallaron en la ingeniería estructural. La misma gente que construyó. Este reportaje del New York Times es el mismo donde hablaba de la deficiencia en el hormigón que se había utilizado. Exactamente. O sea, claro. Y el New York Times nos refirió a nosotros que ellos sabían que el Ministerio Público de Panamá había ocultado información de que dentro de la ACP con Jorge Luis Quijano se estaban haciendo negociados por millones de dólares, donde estaban adjudicando a empresas millones de dólares de manera directa sin irse a una licitación pública. Ahora, ¿esto va a tener algún tipo de repercusión localmente en cuanto al Ministerio Público se refiere o investigaciones que se puedan realizar para aclarar algo? No. Por eso que nosotros no hemos dado la documentación, porque cuando nosotros llamamos a Jorge Luis Quijano para que nos respondiera por esto también, por la compra de los remolcadores que había hecho su hijo, primero que él no lo negó, y segundo, yo fui amenazada directamente por el diputado Baby Valderrama y Poppy Varela, cuando yo quise hacer estas investigaciones. ¿Cuáles fueron esas amenazas? Poppy Varela comenzó a gritarme y decirme que me iba a mandar a auditorías, que me iba a mandar a la Contraloría. Incluso hay un video que yo subo en mi Facebook, porque todo está documentado, donde él dice, te voy a mandar a la Contraloría, te voy a mandar. Y yo le digo, hágalo. Yo, ahí le respondí que a mí no me habían dado una serie de partidas circuitales y yo en el pleno lo llamé ladrón. Ahora, o sea, eso fue un intercambio que hubo ante las amenazas que Poppy Varela me hizo cuando yo dije que había que citar ya el señor Quijano Jorge fue Luis citado a la asamblea. Esto
este artículo del New York Times podría provocar nuevamente que el señor Quijano sea citado a la Asamblea? ¿O esta investigación? Sí, debería, porque aquí yo te hice una serie de recuentos y de fechas, donde aquí aparece que anteriormente el hijo de Jorge Luis Quijano trabajaba para la firma MLS Associated, Marine Legal Service, y que la firma de abogados, porque yo tengo la carta, esa es la prueba sumaria, señala que el mismo hijo de Quijano, mutuo propio, voluntariamente, se fue a España y gestionó la compra de estos 14 remolcadores. Posteriormente, el hijo de Quijano Cuando Quijano renuncia. había dicho que no tenía nada que ver. Es que Quijano lo dijo, aquí está el 19 de enero o sea que del eso 2015. echa por tierra lo que había dicho inicialmente. Por supuesto. Su hijo sí estaba involucrado entonces. Por supuesto, incluso no, yo tengo aquí y yo les pasé a ustedes la escritura pública donde se protocolizó, se gestionó por parte del hijo de Quijano cuando su papá ya era administrador del Canal de Panamá. ¿Hay un delito aquí? Por supuesto. ¿Qué delito es? Aquí hay falsedad de declaraciones públicas, eso se conoce como falsificación ideológica, Okay. y un posible Falsedad ideológica. Ajá, y un posible peculado por uso, así se conoce. Cuando tú utilizas recursos estatales, aquí estamos hablando de 158 millones de dólares para entonces y conflicto de intereses para tú poder beneficiarte. O sea, esto debe ser Porque motivo de investigación. debería ser motivo de investigación. De oficio, inclusive. Por supuesto, porque incluso aquí estamos hablando que la Autoridad Marítima de Panamá trajo y hizo las patentes de los remolcadores en los cuales el hijo de Jorge Luis Quijano, aquí está, lo gestionó. A título personal, como diputada de la República, Ajá. ¿qué va a hacer de ahora en adelante o qué va a seguir haciendo en cuanto a este tema, Zulay Rodríguez? Bueno, yo voy a comenzar y voy a insistir nuevamente que la Asamblea Nacional tiene que citar a Jorge Luis Quijano. Pero el problema es el Ministerio Público. Si en este momento el Ministerio Público con Kenia Purcell, porque ya Bebi Valderrama, que también me profirió amenazas cuando yo fui a los astilleros donde están todos estos remolcadores de manera inservible, y que yo tengo la documentación porque yo lo filmé, él comenzó a señalar que él iba a despedir al camarógrafo e iba a despedir al fotógrafo que había filmado que estos remolcadores son prácticamente una chatarra. Quiero señalar también que el 30 de mayo del 2013, Astilleros Harmon le dio, gestionó y le dio poder al representante legal de la firma Quijano y Quijano para traer otros remolcadores como Cerro Pando, Cerro Jefe, Cerro Azul, Cerro Canajagua, Cerro Majaguajual y Cerro Campana. O sea, y otros más, los cuales sumaron la suma de 158 millones de dólares. ¿No tiene la potestad y la junta directiva de hacer estas compras directas? El administrador Quijano, para que ustedes sepan quién fue que fiscalizó el cumplimiento del contrato que se le dio a Astilleros Harmon, fue el que firmó, fue el que gestionó, fue el que protocolizó estos documentos, los cuales también fueron gestionados por su hijo Jorge Quijano. No podía hacerlo porque hay un artículo 16 del Código o Reglamento de Ética que establece que hay una limitación, que cuando hay un interés económico o financiero que pueda causar un conflicto de intereses entre familias. De intereses, definitivamente. Exactamente, porque esto es contra la ética, debería ser investigado en este momento por el fiscal y la junta directiva. Ya para finalizar esta y entrevista. ellos a su vez, si ellos consideran que hay elementos suficientes, deben mandarlo inmediatamente al Ministerio Público. En 30 segundos para finalizar esta entrevista, ¿por qué los medios de comunicación en este país le dan muy poca cobertura a temas sensibles o sensitivos como este de la ACP? Yo quiero señalar que yo en otros medios de comunicación estoy vetada. Por ejemplo, gracias a Dios está Next. Gracias a Dios tenemos Trocha Abierta, donde son los únicos canales donde nosotros podemos hacer este tipo. Pero también le dan poca cobertura. Sí, porque son medios oficialistas. Los únicos que en este momento están dando cobertura es el Panamá América, La Crítica, Next, Trocha Abierta, pero los medios tradicionales en este momento lo que hacen es... O sea, los medios ligados al expresidente Martinelli.
De alguna manera. De alguna manera, claro. exacto. Son los que a la oposición nos están dando el espacio. Y cuando uno tiene el espacio para denunciar 158 millones de dólares, que es un posible peculado, una falsificación, y que para que la población se entere de lo que está pasando, nosotros tenemos que acudir a estos espacios, porque los otros canales nos vetan a nosotros y no quieren que estos temas se discutan. Diputada, como siempre, encantado de poder conversar. Muchísimas gracias. Y le voy entonces a dar las pruebas correspondientes para que ustedes la tengan. Por supuesto, todo muchas esto gracias. está en escritura pública. Excelente. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez con nosotros conversando esta mañana acá en Next Noticias.